Yo en ese momento la realidad es que no dimensionaba lo que estaba pasando porque, y es una realidad lamentable, peleas se ven muy seguido, yo salgo a bailar y no hay ocasión que no haya visto una pelea. Entonces fue salir y ver que se estaban pegando y decir, al principio pensás, es una pelea más, que es horrible, y después cuando ves con la brutalidad y con los gritos y con la bestialidad con la que pegaban, decís, esto no es una pelea más, acá está pasando algo heavy, acá realmente están jugando con algo que es lo más importante que tiene uno, que es la vida de un ser humano. Entonces, eso te cambia la visión de todo, te cambia la vida, y es un envión también el decir, bueno, hay que cruzar y hay que ver qué está pasando. Porque no, cualquiera se queda del lado de enfrente y te dice, mirá cómo lo cagaron a palos, pero también es importante ir y involucrarse. Hay que involucrarse, hay que hacer, o participando desde llamar a la policía, desde decir qué está pasando acá, o no hacer ojos ciegos y seguir para un costado, porque vos realmente le podés cambiar la vida a alguien, se la podés salvar, podés hacer cualquier cosa y hay que meterse, hay que involucrarse. Y yo ya, la realidad es que intenté, dije, bueno, voy, me lanzo yo, no me importa, pero alguien tiene que hacer algo. Mismo pedí a los gritos ayuda, a los guardias de seguridad del EBRIC, nadie hacía nada. Ahí fue cuando toda la gente quedó alrededor y dije, listo, tenemos que cruzar y tenemos que ver qué está pasando acá. Yo creo que lo peor de todo fue el después de la pelea, sobre todo para mí, que tuve todo el tiempo al lado de Fernando y no se puede explicar ese momento. Llegar y ver un chico que le tienen que sacar la camiseta, le tienen que sacar las zapatillas, que tenía sangre alrededor de la cabeza, que estaba en el estado en el que estaba, es algo que jamás vi en mi vida y espero no verlo nunca más. Hubo unos segundos de shock, digamos, donde yo me mantuve las manos en la cabeza y no podía parar de mirarle fijo a la cara. Porque yo en realidad le hablaba y le decía, quédate conmigo, por favor. ¿Fernando? Sí, quédate conmigo. Y todo eso se lo dije mirándolo a la cara para ver si reaccionaba o pasaba algo. Y ahí fue cuando más atención le presté a la cara y le vi el golpe que tenía, creo que del lado izquierdo de la cara, y mismo el golpe que tenía en la cabeza. Pero yo solamente pude ver eso porque le presté mucha atención a él, a ver si hacía algún gesto, algún espasmo, o si abría los ojos por alguna casualidad. ¿Cuestionaron la maniobra del RCP que estaba mal hecha? Claramente me preguntaron, pero está certificada, pero cómo se hace. Me dijeron, decinos cómo se hace el RCP paso por paso, despacito. Y yo tuve que dar cátedra de RCP también ahí. Y la diste muy bien, la verdad que nos sorprendió a todos. Ahora, vos dijiste que le hiciste RCP muy poquitito tiempo y que inmediatamente lo que hiciste fue darle indicaciones al policía que le hizo el RCP. Sí, yo cuando vi que lo estaban haciendo demasiado brusco y como demasiado atolondrado, dije, bueno, yo me voy a encargar de sostenerle la cabeza e ir indicándole a ellos cómo tienen que hacer, en qué velocidad, con qué fuerza, y que se encarguen porque yo lo hice un poquito, pero la realidad es que soy chiquitita y lleva mucho tiempo y mucha fuerza y es algo que... ¿Y cómo te quedó algo por decir en la sala de audiencias, algo que quieras ampliar, aclarar? La realidad es que con relación al tema del RCP no me quedó nada más por decir porque realmente les di una clase de RCP gratuita ahí adentro y no tuvieron nada para reclamarme ni para contradecirme. ¿Puedes precisar en ese sentido cuántos en total hicieron RCP y en qué orden, si Rosso o antes vos fueron los primeros que tocaron el cuerpo? Fuimos 3 personas, más o menos. 3 personas, no me acuerdo si Valentín, que es otro chico que estuvo conmigo, llegó a hacerle o solamente le tomó la conciencia y la respiración. Mientras a vos te cuestionan la práctica del RCP, es importante saber en qué estado estaba realmente Fernando cuando se la practicaste. Vos decís, bueno, de pronto una costilla rota no es nada, pero ¿en qué estado estaba? ¿Tenía pulso, por ejemplo? Bueno, el pulso se lo tomó otro chico, fue una de las cosas que me cuestionaron a mí, porque yo había dicho que puede ser que tendría pulso, pero que no estaba segura, otro chico dijo que no. Y yo lo que les expliqué es que cuando una persona está tomando el pulso y está en una situación de nerviosismo, se lo puede confundir con el propio. Entonces el pulso no es relevante para ver si hacemos RCP o no hacemos RCP. El RCP se hace cuando una persona está sin respirar y sin conciencia. ¿Qué te llevó a hacérselo a él? Que estaba sin respirar y sin conciencia. Era un pibe de mi edad, los amigos eran pibes de mi edad, tienen la familia como la tengo yo, como la puede tener cualquiera de todos nosotros, todos tenemos hijos, hermanos, amigos, primos, puede ser uno más de nosotros, puede salir a la esquina y le puede pasar a cualquiera que vos conoces. Y lo que realmente me dio fuerza y el envión para decir, ok, acá lo tengo que dar todo, es girarme hacia un costado y ver que estaban los 2 padres de Fernando mirándome y con una sonrisa de vos podés. Ese vos podés
a mí me dio la fortaleza para ir, mostrar la foto y poder terminar mi testimonio como lo terminé. ¿Los papás te dijeron algo de Fernando? Sí, cuando me paré y los vi, ahí tuve la posibilidad de hablar con ellos y los abracé y me dijeron que iban a estar agradecidos conmigo por toda la vida. Los testigos que declararon... Cuestionar una técnica para hacer RCP. ¿Qué te pareció ayer con respecto a lo que un papelón, es un papelón. Realmente, aparte, en un momento, o sea, preguntan sin tener una idea concreta de lo que es hacer una maniobra de reanimación. O sea, en un momento, cuántas técnicas y realmente es insólito pensar, primero que hay dos formas de acercarse a una persona y matarla. Una, como lo hicieron los chicos. Y la otra, estos chicos, y la otra es acercarse y tratar de darle vida, ¿entendés? Como es cualquier persona bien intencionada que quiere reanimar a una persona que no tiene pulso. Porque la semana pasada la defensa marcaba eso, como que el RCP no se había practicado bien y que pudo haber muerto por eso, Fernando. No, lamentablemente falleció por un derrame cerebral masivo, producto de traumatismos, y no por un RCP que no fuera funcional en todo Doctora, caso. usted Mal dice... hecho no, en todo caso un RCP puede ser no efectivo, Sí. pero no producir ningún daño. Doctora, usted...